Bueno, ahí estamos dando un minuto mientras siguen ingresando. Muchas gracias a todos por acompañarnos nuevamente en este cuarto capítulo del ciclo de webinars que estamos haciendo junto con AMIAD. Yo soy Roberto de Rosa, de Aviation Argentina, y hoy vamos a tener una doble disertación. Por un lado, es el ingeniero de procesos Carlos Egoscue, que va a hacer un rápido repaso de tecnologías de tratamiento de efluentes, para luego enganchar con Pablo Jacobson de AMIAD, que va a hablar específicamente sobre filtración terciaria para algunos casos especiales en los cuales uno quiere lograr cierta calidad específica de salida como para opciones de reuso. Bueno, mientras esperamos que se sumen algunos más, pasamos un pequeño video de presentación de la empresa por si alguno no conoce. Les vamos a pedir que mantengan los micrófonos muteados durante las presentaciones. Pueden ir haciendo las preguntas en el chat o guardárselas para hacerlas después en vivo. Y después de las dos presentaciones, ahí abrimos para hacer los comentarios y las preguntas. Aviation Argentina, Sociedad Anónima, empresa de tratamiento de aguas y efluentes. Desde 1994, Aviation Argentina opera en el mercado del tratamiento de aguas y efluentes, con arriba de 100 obras realizadas en sus más de 25 años de trayectoria. Basados en Argentina, atendemos clientes y proyectos en todos los países del Cono Sur. Tenemos ejecuciones en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Proveemos servicios de mantenimiento a través de Aviation Servicios y cumplimentamos los más altos estándares de calidad, seguridad e higiene del mercado. En Aviation Argentina contamos con un equipo altamente capacitado, utilizando tecnologías de punta para la implementación de los proyectos. Esto, sumado a la representación de las más importantes marcas de equipamiento disponibles en el mundo, nos permite ofrecer soluciones adecuadas y confiables para cada etapa del proceso y brindar un servicio de calidad a nuestros clientes. Aportamos soluciones en las áreas de ingeniería ambiental, potabilización de agua, tratamiento de efluentes cloacales e industriales, reuso de agua, plantas llave en mano, operación y mantenimiento, venta y alquiler de equipos, tratamiento de gases y olores. Para todo lo enumerado, disponemos de un plantel profesional altamente capacitado que permite que los proyectos encarados sean ejecutados en tiempo y calidad adecuados. Tecnologías aplicadas. Prácticamente todos los procesos utilizados en el mundo están disponibles y son aplicados exitosamente en nuestros proyectos. Techos percoladores, barros activados, procesos anaeróbicos, MBR, MBBR, SBR, etc., forman parte de las realizaciones que podemos mostrar en clientes de primer nivel. Calidad certificada. Hemos certificado la norma IRAN ISO 9001-2015. Además somos miembros asociados de la Water Environmental Federation y de la Cámara Empresaria de Medio Ambiente, permitiéndonos estar actualizados con las tendencias locales e internacionales en la materia. Respecto a Aviation Servicios. Nuestra asociada Aviation Servicios ofrece la operación y mantenimiento de instalaciones, tanto de nuestro diseño como de empresas colegas, y también el asesoramiento en tratamiento de efluentes, el mantenimiento de pozos de bombeo y equipamientos relacionados, entre otros temas. Este es un breve resumen de las capacidades de la empresa Aviation Argentina, Sociedad Anónima. Muy bien.
Bueno, ahora me quedé yo sin cámara. Nuevamente agradecerles a todos la presencia. Presento entonces a Carlos El Bosco, ingeniero de procesos, gerente del área de proyectos y procesos de Aeration, especialista en todo lo que es tratamientos de efluentes, quien va a hacer un repaso de las distintas tecnologías para el tratamiento de efluentes, y luego lo vincularemos con Pablo, que hablará sobre la filtración post-tratamiento. Carlos, te dejo entonces. Bueno, buenos días a todos. Como comentó Roberto, vamos a hacer primero un paneo por todas las diferentes tecnologías que hemos desarrollado en Aeration Argentina, desde las más clásicas hasta las más recientes y sofisticadas. Y como vamos a ver, todas ellas, o por lo menos prácticamente en todas ellas, salvo en las tecnologías de membrana, siempre se va a concluir la parte de tratamiento biológico en una separación gravitatoria, generalmente un clarificador o decantador secundario. En otros casos podría ser un flotador, un decantador lamelar, pero se aplica perfectamente lo que después va a comentar Pablo desde la línea AMIAT. Entonces, ¿cuáles son las tecnologías que podemos utilizar y cuál es la más apropiada para nuestra necesidad? Bueno, va a depender un poco de las condiciones, y dentro de esas condiciones vamos a empezar mencionando tal vez la más conocida de ellas, que es lo que denominamos barros activados en sus diferentes modalidades, tanto en plantas compactas, es decir, todas aquellas que tienen una envuelta común para todas las unidades de proceso, plantas convencionales, generalmente donde poseemos como mínimo un reactor, un sedimentador, una recirculación de lodos, y plantas secuenciales, donde se integran todos estos procesos de manera secuencial en lugar de hacerlo a través de un tratamiento continuo. Las características básicas de los barros activados son que es un proceso bien conocido, hay una gran versatilidad de equipos, es decir, prácticamente todos los equipos disponibles, tanto en aireación, mecánica, difusión, sedimentadores, tracción central, tracción perimetral, distintos tipos de bombeo para recirculación van a ser adaptables a este proceso, y es una tecnología, un procedimiento, un proceso que tiene una gran estabilidad. El caso clásico, vemos acá representado, lo que se ve en el medio es el reactor. En el reactor confluye el ingreso de líquido a tratar, que tiene su contaminante orgánico. Hacemos un aporte de oxígeno y mezcla. Todo eso compone lo que denominamos el licor mezcla. Ese licor mezcla pasa a una etapa de separación de fases, que es la de sedimentación, donde el líquido sobrenadante es el líquido de salida de esta etapa, y la biomasa o sólidos sedimentados son recirculados al reactor para adaptar la concentración de lodos que necesitamos a nuestro proceso. El exceso de barros es purgado generalmente a un tanque digestor o tanque de barros, donde se puede luego desarrollar un tratamiento de barros. Vemos algún ejemplo. Esta es la planta de Procter & Gamble en Pilar. Es una planta compacta, pero toda construida en hormigón debido a sus grandes dimensiones. En esta zona central tenemos el reactor, acá está el sedimentador, hay una zona de cloración, el tanque de barros, y en esta zona aquí vemos un tanque de ecualización previo, dado que es un efluente industrial, es generalmente muy conveniente ecualizar previamente los efluentes para tener un tipo bien definido de efluente a tratar. Esta es la planta de la Anónima en Salto, frigorífico. Acá vemos claramente en el segundo plano un sedimentador secundario clásico. Trabaja asociado con este reactor, con aireadores mecánicos, con su recirculación de lodos, obviamente. Y en este caso en particular tenemos ya un tratamiento terciario a través de un clarifloculador para eliminación de fósforo por precipitación química. La segunda de las tecnologías es una vieja tecnología, que es la de lechos percoladores, que estuvo muy en boga en los años 70 y 80. Ha tenido una nueva renacer a través de las aplicaciones en efluentes industriales como desbaste.
Es una tecnología que presenta una operación muy sencilla, prácticamente no hay operación, más allá de controlar la recirculación sobre el lecho percolador, no hay mucha cosa para hacer. Tiene un bajísimo consumo energético, dado que generalmente la aireación es natural, por lo tanto estamos obviando la potencia de aireación y mezcla. Es ideal para desbastes en frentes industriales y para el caso de cloacales como única etapa. Por ahí comentar que su limitación es una salida acotada, porque como es un proceso tan natural, similar al que realiza la naturaleza en los ríos, en las piedras donde se deposita el mucílago, que no es otra cosa que un biofilm que está degradando la materia orgánica que pasa por el río. Por lo tanto, tiene una salida acotada en cuanto a valores, y en la medida que se va a requisitos cada vez mayores, tiene algunas limitaciones. Acá vemos un ejemplo de un lecho percolador moderno, es en Danone, Villavicencio. Esta primera unidad que vemos acá adelante es una cámara de ecualización que además tenía neutralización. Este es el lecho percolador, este caño verde es la subida y un distribuidor superior que permea, rocía el líquido a través de un relleno plástico ordenado que está en su interior, y esta salida en particular iba a una laguna de sedimentación y afino, pero generalmente está terminada, digamos, el proceso a través también de un sedimentador secundario o similar. La tercera tecnología, que es una tecnología más moderna, ya que combina el cultivo fijo con el cultivo en suspensión. El cultivo fijo se realiza a través del aporte de unos plastiquitos llamados carriers o portadores, donde se va anclando la biomasa, y esa biomasa dentro de los carriers está en equilibrio con el resto del líquido que tiene biomasa en suspensión. Por lo tanto, vamos a hacer una combinación de las mejores características del cultivo en suspensión y del cultivo fijo. Es ideal para ampliaciones, dado que a través del mismo reactor con el agregado de carrier se puede elevar bastante, dos veces y media la cantidad de biomasa, y tenemos una minimización de la ocupación de espacio. Vemos un caso acá, está combinado un reactor MBBR en esta primera parte con un barros activados normal. Este MBBR en este caso estaría haciendo la función de un desbaste biológico, y el barros activado con su reactor, su sedimentador y su recirculación de lodos, que no afecta a la parte de desbaste. Ahí nuevamente vemos que la parte biológica termina en un sedimentador. Por lo tanto, vamos a ver después con la exposición de Pablo que hay otras cosas que podemos hacer para mejorar la calidad del efluente de salida. Esta es la planta de Quilmes en Acheral, es una planta MBBR, fue una transformación de una planta existente donde había 3 reactores en serie, y transformamos los 2 primeros reactores en 2 reactores en paralelo MBBR, ahí los vemos en operación. Fíjense que prácticamente no puede verse, no puede apreciarse a simple vista la presencia de los carriers, siendo que estábamos en un porcentaje de llenado de un orden de un 30% en volumen, lo que es una cantidad baja, pero ya muy interesante, y una planta totalmente exitosa en su funcionamiento. Finalmente, la tecnología tal vez más moderna, que es la tecnología de membranas o MBR, tiene una excelente calidad de salida, obviamente apta para reuso en un sinnúmero de opciones, tiene una menor ocupación de espacio debido a que se trabaja con concentraciones de sólidos muy importantes en los reactores, del orden de 10.000, 12.000 miligramos por litro. Si lo comparamos contra un barros activado tradicional que puede tener 3.000, 4.000 o hasta 5.000 miligramos por litro, vamos a ver que ese aumento en la concentración de lodos va a producir directamente una disminución en el volumen requerido. Ideal también para adaptaciones, dado que en la mayoría de los casos pueden ponerse las membranas en algún punto del proceso, y sobre todo algo que en algún momento podría haber sido alguna desventaja, hoy se ha transformado en una clara ventaja, que es un alto grado de automatización, por lo tanto, un alto grado de confiabilidad. Esta planta que vemos acá es la planta de Reginald Lee. Vamos a ver un par de diapositivas más para terminar.
tiene una zona de ecualización, acá está la zona de pretratamiento. Lo que vemos a la izquierda es el reactor de preaireación, es decir, aquel reactor que completa el requerimiento de volumen para el sistema de membranas, y a la derecha tenemos parte de un reactor de membranas excluido, digamos, las membranas en sí, y esta zona más fina que está acá, donde están las membranas propiamente dicho. En la zona de la izquierda vemos el alineamiento de las membranas, en este caso había 10 módulos de membranas de una alta superficie, 580 metros cuadrados, y en la zona de la derecha vemos el resto del reactor con su aireación convencional por difusores tubulares y el tamaño de los módulos de membranas. Esta es una vista aérea muy bonita. Volvemos a repetir, acá tenemos la zona de pretratamiento con tamizado, tenemos la ecualización con aireadores mecánicos, el reactor de preaireación y el conjunto de complemento de reactor biológico con el reactor de membranas en esta zona más fina, que están dispuestos de tal manera de poder eventualmente extraer las membranas. Esta es otra planta también MBR. Toda esta parte que está aquí era el pretratamiento, incluía incluso un sistema anaeróbico parcial para parte del caudal, y lo que se remodeló completamente es esta zona que está en la parte superior, donde de los dos reactores existentes que trabajaban con sus sedimentadores secundarios, se transformó uno de ellos en reactor de preaireación y el otro en un reactor mixto con aireación convencional, y la zona que está acá finita, que es la zona donde están implantadas las membranas, que en este caso eran 8 módulos de membrana asociados a un caudal de 1.500 metros cúbicos día. Para destacar que los sedimentadores secundarios, estos extremos, este es un espesador de lodos, dejaron de trabajar porque ya no tenía sentido, porque la salida justamente se hace a través de filtración y no a través de una decantación gravitatoria. Bueno, esta era un poquito la presentación, un poco rápida para introducir las tecnologías a las cuales Aeration ha desarrollado, y como conclusión, repitiendo, de las 4 que hemos mencionado, prácticamente en todos los casos, en 3 de las 4, siempre hay que ver, o hay que tratar, hay que utilizar un sedimentador secundario, como ven acá en la fotito, y solamente en el caso de membranas es donde la salida se hace por filtración a través del permeado en las membranas, y por lo tanto con una calidad bastante diferente. Pablo. Sí, ahí estoy compartiendo. Sí, perfecto. Voy a retirar acá un segundito. Voy a retirar acá el video. Ok. Ahí se está viendo, ¿sí? Carlos, ¿se está viendo? Sí, perfecto, perfecto, Pablo. Ok. Gracias. Bueno, en continuación a la exposición que realizó recién Carlos con el tema de aguas residuales, específicamente en este primer esquema que vemos, un poco es la idea es que a la salida de la sedimentación y de acuerdo a las normativas en cada uno de los territorios y en cada una de las solicitudes específicas, existe en el caso que se vuelquen estas aguas, requieren una filtración, una nueva filtración para llegar o a las normas establecidas en cada uno de los lugares o de acuerdo al requerimiento del cliente final. Específicamente, Amiad es una empresa, los que estuvieron en otras presentaciones, por ahí soy reiterativo, es una empresa que basa sus fundamentos en tratar de evitar gastos de energía que en este momento están faltando en el mundo, tratar de automatizar para evitar la intervención de la mano de obra, lo que representa en definitiva al final un costo operacional que no se tiene en cuenta por lo general en la primera etapa de los proyectos.
y utilizar constantemente nuevas tecnologías. Independientemente de lo que les comentaba del tema del volcamiento de aguas y adaptarnos a las distintas normas de cada uno de los territorios, contamos también con filtros de bajo micronaje, 3, 5, 7 micrones. Por supuesto, como se ve en este caso, lo que se llama acá filtro AMF, que es un filtro de membrana, pero son autolimpiantes, no son membranas recambiables, requieren de una protección debido al grado bajo de filtración para la protección de ósmosis inversa. Un poco reiterando lo que recién contó Carlos en el tema de aguas residuales, tenemos tratamientos primarios, secundarios y terciarios. Específicamente nosotros apareceríamos en general, no en particular, porque hay en algunos casos donde por algún requerimiento existen filtraciones de grados de filtración alto, hablo 2.5, 13 milímetros. En general nosotros intervenimos en la última etapa después de los sedimentadores. En este caso, a modo de ejemplo, estoy presentando un proyecto con filtración de discos que realizamos en forma conjunta con la gente de Aeration en la planta terciaria de Bernal, de AISA, donde nosotros intervenimos en el agua que hace, filtramos el agua que hace la limpieza a los tornillos que ellos tienen instalados en la planta dije bien, de Bernal, sí. Bueno, ya entrando más específicamente a nuestros sistemas, nosotros contamos con distintos sistemas de filtración, como les dije, microfibra, disco y malla, un poco como comentaba Carlos, el tema de los reactores biológicos de membrana que sí requieren filtración. Y normalmente en las plantas de tratamiento terciario, uno de los requerimientos es lograr llegar a las normas de descarga de acuerdo a las disposiciones del ambiente. Esto lo logramos reduciendo los sólidos suspendidos totales, y estos, siendo redundante, a través de la filtración de los distintos sistemas de filtración. AMIAT cuenta con 4 sistemas de filtración: el sistema de filtración tradicional, que sería la media, los filtros de discos, que los filtros de discos vinieron a reemplazar en muchas de estas aplicaciones en los tratamientos terciarios a la media, debido a que lo que representa el volumen, independientemente del full print, el volumen de media a descargar y a reponer, donde ya en algunos lugares se exigen, de acuerdo a normas, el volcarlos en lugares específicos, lo que representa un costo, lo que representa también que muchas veces la media, a través de su uso, llega un momento donde no realiza la filtración de acuerdo a la norma requerida. Filtros de malla, que son filtros que específicamente hacen en este caso, como lo vimos anteriormente, hacen una protección a los filtros de microfibra, que serían los que en definitiva hacen la protección a las membranas de ósmosis inversa. Un poco para nombrar los equipos, como les dije, tenemos filtros de malla. Estos filtros de mallas se adaptan a los distintos terrenos o a las distintas opciones que tenemos en los distintos lugares donde aplicamos. Filtros verticales, horizontales, son todos filtros automáticos y manejan volúmenes y caudales de acuerdo al requerimiento. No tenemos un límite debido a que estos son modulares. Logramos ese aumento del caudal a través de la inclusión incluir nuevos equipos. En el caso de los filtros de discos, lo mismo que con los filtros de malla, estamos hablando de caudales desde, en este caso, 10 metros cúbicos, porque hablamos de grados de filtración de 130, podemos hablar inclusive de menos grados de filtración,
Son todos equipos, en los casos de los filtros de disco, son todos filtros de construcción polimérica, son libres de corrosión, no sufren desgastes, son filtros diseñados para estar a la intemperie. Los rayos ultravioleta no los dañan, por eso nuestro diseño de tuberías y de filtros es en polipropileno negro, a diferencia del gris, para lograr que cumplan la función de no ser deteriorados por los rayos ultravioleta. Y lo más importante es que no se requieren de energía eléctrica, en este caso, no en los filtros de malla, que sí tienen motores, para su operación. Simplemente se requiere presión en el momento del retrolavado y durante la filtración, con la presión de entrada de 0.8 un bar, ya los filtros hacen su trabajo. Ya entrando específicamente en aplicaciones con las que contamos en el terreno, yo traté de utilizar aplicaciones que en general en Latinoamérica, aplicaciones en las cuales intervine directamente en su diseño, en su puesta en marcha, en plantas de tratamientos terciarios, en este caso en un hotel en México. Los efluentes terciarios se requirió tratarlos para su volcado con un grado de filtración de 70 micrones. Utilizamos filtros de discos y estamos hablando de un volumen de filtración de 180 metros cúbicos. En este caso, reuso de agua residual, cosa en la que intervienen nuestros sistemas de discos. Hago hincapié que utilicé más presentaciones de filtro de disco porque en general en lo que es tratamiento terciario, debido a los orgánicos que contiene el agua, es más adecuado el sistema de filtración por disco, debido a que al tratarse de un sistema de filtración profunda, es más compatible con el tema de contaminantes que muchas veces se generan en este tipo de aplicaciones, que son los tratamientos terciarios, y específicamente muchas veces también con el tema del biofouling. Por eso hice hincapié en presentaciones con filtros de discos. En este caso, la planta de tratamiento terciario en la ciudad de Querétaro, se requería llegar a la norma 3. Este agua es un agua que después que sale de la planta es utilizado para agricultura. Como pueden ver en este caso, y también me fue interesante poner esta lámina, pueden ver que tenemos lugares libres entre los filtros. Estos lugares libres entre los filtros fueron diseñados adrede, debido a que el grado de filtración inicial era de 55 micrones. En un momento determinado se decidió pasarlo a 20 micrones, lo decidió por supuesto la gente de la planta, no nosotros. Entonces lo que se hizo fue completar la batería, cambiar todos los discos de 55 a 20 micrones, y simplemente con esas dos modificaciones se logró el grado de filtración requerida. En definitiva, no se requirió incluir equipos nuevos, ni tampoco reemplazarlos. El mismo filtro que estaba instalado en el lugar, a través de esos dos cambios, que fue incluir los filtros faltantes que quedaron como lugares libres, y el cambio de disco, se logra el grado de filtración requerido para cumplir con la norma local. En este caso es en la planta de Ternium en Monterrey, de reuso de efluentes. El agua es un agua posterior a lodos activados. Se trabajaron con filtros también de discos en 100 micrones. Estamos hablando de 1200 metros cúbicos. Y este equipo fue
también lo tomé como un ejemplo importante porque en este caso la gente de Ternius nos solicitó el equipo completo. Entonces las baterías, las tuberías centrales que vemos que son en 520 pulgadas, son también hechas en polipropileno. O sea, el equipo fue enviado completo. O sea, entrada, salida, había que conectar la entrada, la salida y la tubería de drenaje. Es importante también tener en cuenta esto, ya que AMIAT también cuenta con la opción de poder entregar el equipo completo, no solamente los filtros en forma separada, sino incluida la periferia, sus soportes y sus tuberías de entrada, salida y drenaje. Ya entrando en este caso en España, es un agua que debía ser filtrada, un agua de tratamiento terciario, que después de todo el proceso se requería una filtración final en 3 micrones para ser utilizada para riego y lavado de calles. En este caso podemos ver el plano general de la estación depuradora de Llerena y podemos ver dónde nos ubicamos nosotros en la parte de la parte final de este proceso. En este proceso se utilizaron, independientemente de filtros que fueron incluidos en el proceso general, el último filtrado se hizo a través de filtros de casetos o filtros de lo que nosotros llamamos filtros AMF, que son filtros en este caso en 3 micrones, son filtros totalmente automáticos, por supuesto que requieren una prefiltración, como comentaba antes, donde podemos ver los resultados finales, donde teníamos a la entrada una turbidez de 2.7, a la salida una turbidez de 1.82, pero lo importante y lo más requerido era la reducción de los nematodos que teníamos, o los, creo que también se llama, no sé si en Argentina utilizamos el término, en España los huevos del mitos, donde se requería reducir la cantidad. Como podemos ver en el resultado final, estamos por debajo de la normativa, llegamos a 0. Entonces, en definitiva, si bien la presentación es corta, es un poco poder contarles que nosotros en los tratamientos terciarios, si bien nosotros en los tratamientos terciarios no intervenimos en forma directa en los procesos, un poco como estaba contando Carlos, lo que sí nosotros hacemos es la filtración final. O sea, esa filtración que, bueno, en muchos casos se requiere de acuerdo a las normas, de acuerdo al cliente, de acuerdo al reuso. En muchas plantas industriales, como veíamos en este último caso de riego de calles, en este momento estamos armando una protección de riegos, de planta para riego en la planta de Siemens en Mexico City, y en la planta de... se me fue el nombre de jugos, se me fue el nombre de los jugos en México. Ahora la norma, por ejemplo, no sé si sucede eso en Argentina, no tengo conocimiento, pero en México toda la descarga de agua, en función de la cantidad de descarga de agua, es el precio del agua en la entrada. Entonces, en ese juego de costos, las empresas están reutilizando el agua internamente dentro de las plantas para poder bajar el costo de compra de agua en la entrada de las distintas plantas. Entonces, la forma es reutilizando su agua de proceso, como vimos en presentaciones anteriores, independientemente de aguas residuales, en lo que representa el tema de aguas en torres de enfriamiento, protección de membranas. En definitiva, lo que nosotros tratamos con nuestros filtros es de que el paso siguiente llegue el agua en forma más limpia, sin sólidos suspendidos, que es en definitiva o contaminantes, son las partículas que nosotros sabemos sacar, y en definitiva es un poco
lo que nosotros podemos ofrecer. Así que bueno, esto es un poco lo que AMIAD hace y lo que les puedo ofrecer, y bueno, ahora quedamos abiertos para poder empezar a charlar en las distintas solicitudes o opciones o aplicaciones que ustedes consideran que quizás nosotros podemos hacer algo en forma conjunta con la gente de Airation. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Bueno, tanto para la presentación de Carlos como para la de Pablo, los que quieran compartir no solo preguntas, sino también si hay alguna experiencia que hayan tenido o si tienen alguna aplicación en sus plantas de reuso o están evaluando alguna aplicación, con mucho gusto los invitamos a abrir el micrófono, comentarla, o si prefieren escribirla por chat. Ahí tenemos un par que ahora te voy a preguntar. Adriana pregunta para Pablo si en la media la calidad de arena, ¿cuál sería? Si deben ser redondas o esféricas. Bueno, tal vez ahí tendrías que comentar un poco más el tema del filtro de media. Pablo. Sí, disculpa, había puesto. Nosotros en general, o sea, nosotros lo que hacemos es reemplazar en definitiva la media. Nosotros lo que hacemos, nosotros lo que tenemos en la... nosotros tenemos una media que es una media verde, es una media cristalina, que es una media que en general utilizamos, que no es una media como la arena, es una media que se retrolava, o sea que no se le adhieren los contaminantes, como sucede normalmente con las arenas estándar, donde se les adhieren los contaminantes y van generando esos bodoques, donde en definitiva el agua va buscando sus caminos y va logrando atravesar los filtros sin ser filtrada el agua, o sea que empezamos a bajar la calidad del agua a la salida. En definitiva nosotros con filtros de media, que en algunos casos se requieren, lo que utilizamos es esta media verde, una media que se llama FM, es una media cristalina, es una media que tiene, que en definitiva lo que tiene es que el contaminante no se adhiere. Entonces, en el momento que llegamos a la saturación y hacemos el prefiltrado, la limpiamos y la recuperamos en un 100%. Ahora, la recomendación nuestra, como dije en un principio, es el reemplazo de la media por discos, ya que sabemos, de acuerdo a nuestra experiencia, que la calidad de agua a la salida es mejor. Donde no tenemos que reemplazar la media, ya que estos discos sí cumplen con las normas de mantenimiento estándar, son discos que tienen una vida útil de entre 38.000 y 50.000 ciclos de lavado, donde estamos hablando de 4 o 5 años de vida útil, y no requieren, en definitiva, ningún tipo de intervención del operario para hacer la filtración, como sucede con los filtros de media, donde tenemos que abrirlo, donde tenemos que retirar la media, donde tenemos que volverla a introducir. Perfecto, muchas gracias. Ana Benítez pregunta a qué se refiere con sistema de filtración profunda. Sistema de filtración profunda en los discos. Nosotros los discos, yo hoy, debido a que, bueno, son distintos ciclos, yo en otras oportunidades hoy pensé, pero dije, bueno, es como que se reitera, presentar un poco reiterar la película. Yo no sé si se llega a ver, decime vos, Roberto, si se ve en la cámara lo que yo estoy mostrando ahora, que se ve un disco. ¿Sí? Ok. Bueno, cuando yo hablo de sistema de filtración profunda, hablo que normalmente el agua entra por este extremo y sale en este extremo. Entonces, acá tenemos una superficie de filtración. O sea, el agua tiene que atravesar, como podemos ver en este filtro de 130 micrones, que es rojo, tiene que atravesar de un lado hacia el otro. A eso nosotros llamamos filtración profunda. Estos discos van apilados
no tengo acá a mano una espina, pero estos discos van apilados en una espina que nosotros llamamos una espina Spinkling. Estos discos apilados uno sobre el otro van generando distintas trampas para lograr atrapar los contaminantes. En general, por eso nosotros la llamamos filtración profunda. Esto es como si nosotros pensamos que tenemos una malla, es como que tuviéramos, en este caso, una malla al lado de la otra. Por eso lo llamamos filtración profunda. Es como que tuviéramos varios filtros de malla, unos a posterior de otro, con los mismos grados de filtración, que según cómo entra el contaminante, lo atrapamos en uno de los discos. En este caso se atraparía solamente a través de esta espina. Bien, muchas gracias. Sergio Cormos consulta, ¿se puede hacer una comparación técnica y económica entre filtro de disco Spinkling versus filtro de disco tipo Rodisc de otro proveedor para el caso de una planta de tratamiento de efluentes cloacales con tratamiento terciario? Nosotros tenemos comparación de costos con respecto a otros sistemas de filtración, por ejemplo, disco contra media. Yo no tengo en comparación de otros sistemas. Lo que sí yo puedo, en función del requerimiento, podemos hacer el análisis específico. Bien, ahí Sergio estamos a disposición, si después querés profundizar, podemos ver cuál es el proyecto y bueno, poder armar alguna comparativa. Para Carlos, de Miguel Horta, ¿cuál es el objetivo de la etapa de preaireación para los ejemplos dados? Bueno, en el caso de las membranas se denomina preaireación, pero en realidad es un reactor convencional, porque generalmente como las membranas ocupan muy poco volumen, no podría exclusivamente tener un reactor con solamente las membranas. Entonces, si bien se denomina preaireación, es parte del reactor. Es decir, en los sistemas de membranas se quiere diferenciar el reactor convencional, llamemos, del reactor donde están alojadas las membranas. Puede ser que las membranas estén alojadas en el propio reactor, con lo cual sería un único reactor y ahí hablaríamos reactor de membranas. Ahora, cuando yo tengo separada la zona donde se ubican las membranas, a todo lo que es reactor biológico para degradar la carga orgánica se le denomina reactor de preaireación, y al que está exclusivamente las membranas se lo denomina reactor de membranas. Simplemente un tema de denominación. Forma parte del volumen total que se requiere para degradar la carga orgánica. No nos olvidemos que los sistemas de membranas son un sistema que combina barros activados en el sentido de que necesito un volumen mínimo para degradar la carga orgánica. Gracias, Carlos. Algo interesante tal vez sería ver en qué, justamente en Argentina, ahí Pablo comentaba hoy que no sabía muy bien cuáles eran las características de Argentina, las condiciones, sobre todo el tema del costo del agua, pero eso es un poco variable en cuanto a región, ¿no? Pero en zonas donde el agua es escasa, toda la zona oeste, por ejemplo, se está trabajando mucho en el tema del reuso del efluente tratado. Mendoza, por ejemplo, nos consta que se está intentando que todo lo que es tratamiento de efluente municipal después pueda ser usado como agua de riego. En esos casos, Pablo, ¿ahí vos recomendarías un sistema de discos? Sí, mirá, la experiencia, por eso un poco lo puse como ejemplo, que es lo que nos está sucediendo en México, donde yo recomiendo disco porque, como un poco como contesté en la pregunta anterior, por el tema de la filtración profunda, que son los sistemas de discos que son los más adecuados para contaminantes orgánicos. Ahora, por ejemplo, como comenté, en la planta de Siemens en México, que la están utilizando para riego, la calidad de agua que nos está entrando es una calidad buena, o sea, después de todo el tratamiento interno de ellos, el agua que estamos recibiendo es buena, y ahí se están utilizando filtros de malla de 100 micrones
130 micrones, perdón, y con eso están llegando a la norma requerida en el lugar. Por eso digo que nosotros no... Yo sé que hay empresas, y me consta porque hago mi prueba, donde hay empresas donde vos le mandás la información y de acuerdo a la información que le das, te dan qué filtro se recomienda. AMIAT no trabaja de esa manera, porque nosotros creemos que cada proyecto es un proyecto en sí y una aplicación en sí. Entonces, donde se puede evitar, o sea, AMIAT, la idea de AMIAT es no... la idea de AMIAT es vender hoy, vender mañana y vender dentro de 10 años de nuevo. No nos interesa vender hoy un gran proyecto si se puede aplicar un filtro chico. Por eso di el ejemplo de Querétaro, donde vimos que la única forma de llegar a los niveles de solicitud de agua para riego, que es un agua que ellos venden ahí en Querétaro, o sea, la municipalidad después la vende para riego, tuvimos que utilizar estos sistemas de filtración en 20 micrones. Pero hay en casos donde la norma con un filtro de 130 micrones, ¿cuál es la diferencia entre 20 y 130 micrones? Que, por ejemplo, para una espina de 20 micrones podemos filtrar entre 3 y 5 metros cúbicos. Y en una espina de 130 micrones podemos filtrar entre 12 y 15 metros cúbicos. Entonces, en definitiva, si hacemos esa relación de 4 y de 15, vemos que el costo inicial o el gasto que tiene que hacer el cliente es de 3 veces más, porque necesitas 3 veces más de espinas que en el caso de 20 micrones. Y en definitiva, es un gasto importante que por ahí el cliente se lo puede evitar. Por eso es importante ver cada uno de los casos en particular en función de las calidades de agua y en función de las calidades de agua a la entrada y la calidad de agua requerida a la salida. Bien, muchas gracias. Hace poco estábamos hablando también con un cliente donde se está evaluando la posibilidad de reusar el agua después de un tratamiento de efluentes cloacales, reusar el agua en torres de enfriamiento y evitar el uso de agua que además en el caso de ellos la tienen que potabilizar porque es agua de río. Ahí tendrían un doble beneficio porque también estarías ahorrando producto químico del tratamiento del agua, ¿no? Que es un poco lo que hablábamos la vez anterior, no hace dos seminarios, del tema de cuánto se ahorra en químicos, tanto no solo en torre de enfriamiento, sino en membrana con la utilización de prefiltración, ya que hay los contaminantes, los sólidos que nosotros logramos atrapar con nuestros filtros, en definitiva no llegan a la etapa siguiente. Al no llegar a la etapa siguiente, como veíamos en casos, se puede llegar a haber un ahorro de entre un 40 y un 60% en costos de químicos, que no es que se pueden eliminar los químicos son necesarios. Lo que se puede evitar es no utilizar el químico que a veces se utiliza para retirar esos sólidos suspendidos. Por eso ahora vemos cada vez más que fabricantes de torres de enfriamiento por requerimiento del mercado, cosa que hasta ahora, estoy hablando en los últimos 2 o 3 años, no sucedía, están empezando a vender sus torres de enfriamiento con la prefiltración, por requerimiento del cliente final. Bien, gracias. Adriana, consulta en proyectos mineros, ¿qué recomiendan para el tratamiento de aguas? Ahí Adriana, no sé si estará hablando de reuso de agua en proyectos mineros o si podés especificar un poco más. No sé si, Pablo, vos querés comentar algo mientras. Mirá, no sé específicamente cuál es bastante general, pero por ejemplo, nosotros tenemos en plantas de lixiviación, plantas de lixiviación en Chile y en Perú, donde nosotros lo que hacemos es la protección de lo que sería el riego por lixiviación. En ese caso nosotros utilizamos filtros manuales de polipropileno y de discos, que son adecuados para el químico utilizado. Ahora, por ejemplo, en Perú tenemos una planta donde se nos solicitó, nosotros formamos parte, por supuesto, de un equipo de filtración donde se solicitó en la planta de Toquepala el retiro de arsénico y nosotros intervenimos con filtros en el retiro de arsénico. Por supuesto, el costo es alto, pero en ese lugar específico es la única forma que tienen de lograr agua potable
para la utilización en la mina, que es en definitiva lo que nosotros hacemos. Así que por eso no sé específicamente a qué te referís con el... Esto es un poco en general lo que se minería en América Latina. En el caso, bueno, de México, donde la minería es oro, es otro tipo de contaminante y es otro tipo de filtración. Sí, Adriana ahí confirma que es para el tratamiento de efluentes. Ahí Adriana, después de un tratamiento clásico, que ahí habrá que ver si en función del caudal, si es un tratamiento de barros activados común, si es un SBR o si fuera un MBR, en función de eso se puede ver qué filtración posterior se le podría hacer para un reuso. Bueno, y ahí habría que ver cuáles son las calidades requeridas para ese reuso, pero con mucho gusto podemos revisar cuál sería la aplicación concreta y ahí ver cuál es el tándem que uno puede sugerir. Teresa Givelli, para tratar aguas de enjuagues con cromo para plantas de galvanoplastía. Bien. Bueno, ahí yo lo que conozco es precipitación química. No sé si aplica filtración, Pablo, la verdad que desconozco ahí para eliminar cromo vía filtración, no lo sé. No. No, porque todo lo que esté soluble, o sea, no puede eliminarse. O sea, la filtración elimina partículas de cualquier tamaño que sean. Con lo que está solubilizado, para eso hacemos un tratamiento secundario, por ejemplo. Es un tratamiento biológico para eliminar contaminante orgánico solubilizado. En el caso del cromo hay que insolubilizarlo para poder precipitarlo, Correcto. digamos, ¿no? Correcto. Tratamiento con pH, ¿no? Los filtros sirven para filtrar todo, pero no pueden hacer magia, pueden filtrar lo que es filtrable. No, es lo mismo con las partículas cuando a veces con la filtración de aceite. Nosotros no podemos filtrar aceite con los filtros. Lo que pasa es que muchas veces dentro de, por ejemplo, tenemos casos donde el aceite va adherido a la partícula. Si nosotros retenemos la partícula, retenemos ese aceite que está adherido, pero no podemos, nosotros retenemos partículas. Justamente la filtración es retención de partículas. Ahora, si el contaminante va adherido a la partícula, si es soluble, nosotros no tenemos forma de frenarlo. Es un poco lo que vos decías, son los tratamientos que vos comentaste recién, correcto. Muy bien. ¿Algún otro que quiera hacer alguna consulta? ¿Alguno que quiera abrir el micrófono y comentar alguna aplicación que tengan o que estén evaluando? Otro caso que hemos tenido también acá es en una planta de efluentes de una concesionaria de autos que rehusaron el agua tratada, o sea, el efluente tratado, que tenía una mezcla de cloacal y de lavadero de autos, que tenía por lo tanto un poco de hidrocarburo. Bueno, se le hizo una separación de hidrocarburos y después un tratamiento biológico y después una filtración para el reuso en el propio lavadero, con lo cual se podía reusar el agua en el lavado de los autos. Sí, un poco agregando esto que vos comentás, en muchas plantas por ahí es interesante porque en muchas plantas de automotrices, en la última etapa donde hacen el lavado final del auto, ese agua, bueno, va con todos los contaminantes que viene trayendo a través del proceso en la planta. Ese agua es un agua que en muchos casos, en la mayoría de las plantas, se reusa justamente para otros tipos de usos en las etapas anteriores, porque en definitiva lo que le estamos retirando es un contaminante muy fino y donde tenemos en etapas anteriores, eso es un poco automotriz, no tiene que ver con lo que hablamos hoy terciario, pero sí tiene que ver con esto que comentás, donde a veces en los lugares donde menos nos imaginamos podemos utilizar agua y reutilizarla para atrás en el sistema que veníamos trayendo. Bien. Adriana pregunta, ¿qué disposición final tienen las partículas retenidas del filtro? Bueno, no, las partículas, el agua de
de retrogradado es un agua que se descarta. O sea, es un agua de descarte. En muchos casos, ese descarte, por ejemplo, requiere una nueva filtración para ser descartada en un lugar determinado. Ese agua no se reutiliza. O sea, es un agua de descarte, es un agua que tenemos con altos contaminantes de sólidos. En general, por ejemplo, en países como Chile, la exigencia es que ese agua, si bien se descarta en el pluvial, requiere una prefiltración antes de ser descargada para que cumpla con las normas solicitadas en el pluvial en ese lugar específico. Sí, correcto. Dependiendo de qué contaminante tenga, en la mayoría de los casos uno imagina que podrían descartarse junto con un pluvial, salvo que tenga algún contaminante no permitido. Correcto. Miguel, que es lo que en general te controlan las normas nacionales cuando son plantas, por ejemplo, industriales. En el caso, por ejemplo, de plantas de alimentos balanceados para animales, es muy para para perros o para cualquier tipo de animal. En general, en todas las plantas de alimentos para animales tenemos una norma. Justamente uno de mis últimos viajes en Colombia justamente fue porque tuvimos que montar un piloto y ver si el agua de descarte, si bien la norma colombiana está muy lejos de las normas internacionales, requería una norma mínima en el descarte justamente por las contaminantes. Ahora, cuando son contaminantes, partículas, en este caso arenas, o que son partículas inorgánicas, en general no hay inconveniente. Por ahí alguna acotación, por ahí alguno está pensando por analogía en los tratamientos de deshidratación que se pueden hacer cuando tengo una gran cantidad de sólidos, pero no es el caso. Digamos, por ejemplo, una planta agua potable, la salida de los decantadores que tienen una gran cantidad de sólidos, las normas generalmente están yendo cada vez más a tener que tratar eso y no poder volcarlo de la misma manera, porque si bien uno está tomando agua de un río, lo único que está haciendo es eliminando los sólidos y debería poder volver a mandarlo porque hay un equilibrio neutro, hay una tendencia hoy a tratar de tratar esos sólidos que vienen de los decantadores, pero no es el mismo caso de figura de lo que está hablando Pablo. Una filtración terciaria, estamos imaginando que salimos de un decantador secundario con 20, 30 miligramos por litro y queremos pasar a 5, 10 miligramos por litro y con un particulado mucho más conocido. Entonces, ese es un caso de aplicación que no tiene nada que ver con una corriente cargada de sólido con 400, 500 miligramos por litro, donde uno podría imaginar que ese rechazo, sea de un filtro amiato, sea de lo que sea, de un decantador o lo que sea, ahí podría tener sentido hacer algún tratamiento posterior de deshidratación o lo que fuera. Pero no es el caso, son partículas aisladas. Estamos hablando de, en una filtración terciaria, una salida que ya es bastante decorosa. Es decir, si tuvieras, Pablo, no lo sé bien, pero si tuvieras 100 o 200 miligramos por litro, tal vez no podrías aplicar la misma filtración. Justamente en este momento, en una planta de protección de membranas en agua de mar, que estamos haciendo la protección en 130 micrones, el agua que estamos reteniendo partículas de 130 micrones para arriba, que la volvemos a volcar al mar, o sea, del mismo lugar donde, no justo del mismo lugar donde se toma, pero requirieron una filtración de 50 micrones para, o sea, hacer una segunda filtración del agua que se tire. Recién ese descarte es el que nos autorizan a tirar nuevamente al mar. Correcto. O sea, hay una prefiltración, como vos decís, pero la carga en general, la carga de sólidos es una carga baja. O sea, como que puede volver, en el caso que es en este caso, por ejemplo, una toma, vuelve al mismo lugar. Correcto. Sí, acá Miguel aportaba, digamos, que es una buena pregunta porque el sólido retenido es retirado en una contracorriente y que esto podría verse como una debilidad, teniendo en cuenta esto, ¿no? De cuál es el contaminante, de cuál es la concentración.
en el tema del reuso, son aplicaciones donde uno normalmente podría estar volcándolo al líquido con esos sólidos presentes y estaría cumpliendo con la norma, pero se está volviendo más exigente para poder darle un reuso. Entonces, en ese caso, ese rechazo, lo más probable es que pueda irse al vuelco porque no esté generando una contaminación no aceptable. Pero definitivamente hay que evaluarlo. Y si uno en vez de eso tuviera un filtro de media, por ejemplo, bueno, se estarían reteniendo en una media que después habría que ver cómo se trabaja esa media. Normalmente también hay un lavado contracorriente y eventualmente también hasta puede haber un reemplazo de la media con el tiempo cuando ya se llega al fin de la vida útil. Edil Benítez pregunta, ¿qué ventajas tienen con respecto al filtro de prensas? Yo imagino, si son las prensas de placa, ahí estamos hablando de la deshidratación de barros, y no de una filtración para reuso. Los filtros prensas son, tanto de banda como de placa, son para deshidratar aguas que tienen ya altos contenidos de barro. Si no es eso lo que estás preguntando, bueno, ahí esperamos un poquito la aclaración. Bueno, recordarles, hoy me olvidé de comentar sobre el principio, que esto queda grabado en nuestro canal de YouTube, así que cuando quieran volver a verlo o si lo quieren compartir con alguien, con mucho gusto. Les vamos a hacer llegar también una encuesta, porque estamos tratando siempre de mejorar las presentaciones y cualquier sugerencia que tengan, justamente para hacerlas cada vez mejor o sobre temas que les gustaría que se conversen, estamos a disposición. Y tanto Pablo como Carlos, como Aeration, estamos a disposición para trabajar cualquier tema concreto, particular que quieran encarar. Pablo, nuevamente agradecerte por la buena predisposición. También recordarles que toda la folletería, todas las presentaciones las podemos compartir, los que las necesiten. Y nos queda un último encuentro, si Dios quiere, de acá a 2 semanas. Y bueno, ya con eso cerraríamos este ciclo. Yo solamente agradecer, bueno, a toda la gente que nos dio una horita de su tiempo para contarles un poco lo que hacemos, agradecerle a Aeration la posibilidad y, como dijo Roberto, ellos son nuestro canal de comunicación tanto con los clientes como futuros clientes, como todo tipo de requerimiento donde tengan alguna duda y piensen por ahí sí, por ahí no, que nos lo hagan llegar, lo manejamos en forma conjunta. Así que bueno, les agradecemos, yo les agradezco en nombre de AMIA de esta posibilidad de poder, aunque estamos bastante lejos, poder compartir esta hora y poder estar charlando. Sí, gracias también, Carly, por la exposición. Y si alguno no se inscribió y está participando ahora, por favor, si nos deja ahí en el chat su correo, así ya lo sumamos y le hacemos llegar las presentaciones. Bueno, que anden muy bien, muchas gracias a todos, que tengan una buena semana. Chau, chau.